Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 27 de marzo, vamos a continuar con nuestro curso, la oración de intercesión. La semana pasada, por motivos de fuerza mayor, no he podido hacer la transmisión. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema número 10 de nuestra currícula y la reflexión que vamos a desarrollar en esta noche se llama la intercesión profética. Una manera de interceder muy necesaria para nuestros tiempos. Y para aquellos hermanos que nos acompañan desde su casa, vamos a buscar el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Ezequiel, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Es el texto con el que vamos a iluminar la reflexión de esta noche. Y pues bien, vamos a empezar esta noche abriendo nuestro corazón a Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bien, vamos a empezar esta noche invocando a la Santísima Trinidad sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como nos enseña la liturgia del día de ayer sobre la resurrección de Lázaro, cuando Cristo estaba ante el sepulcro del muerto, Jesucristo hizo una oración audible para que todos los que se encontraban allí la escucharan, porque en esa oración se nos quiere enseñar algo muy importante. Esa oración fue preservada por el evangelista San Juan, cuando Jesucristo dijo: Te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Qué importante saber que Dios siempre nos escucha. Que cada vez que abrimos nuestros labios, que abrimos nuestro corazón, como dice la Escritura, el Señor inclina su oído para escuchar nuestra oración. Dios es fiel, está siempre de nuestro lado, permanece a nuestro lado en medio de cómo nosotros podamos vivir, y está siempre presto a escuchar nuestra plegaria.
Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Tú siempre nos escuchas, Señor, porque dice la Escritura que tú inclinas tu oído ante el clamor de nuestros labios. Como dirá el profeta, aún no se ha formado la palabra en nuestros labios y ya la conoces tú toda por entera. Porque, Señor, tú le dijiste a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado su clamor y he venido a liberarlos. Y es porque tú escuchas la plegaria de tus hijos que nos extiendes la mano para rescatarnos en el tiempo de la angustia. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti.
Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Vamos a proclamar este estribillo, porque dice la Escritura: con el corazón se cree y con la boca se proclama para salvación. Vamos a proclamar que Dios no defrauda, que Él nunca abandona, porque Dios prometió: yo jamás te abandonaré, yo jamás te dejaré. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final, y es en esos momentos de angustia y dificultad que nos invita a invocarlo. Porque dirá el Salmo: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me darás gloria. Vamos a declararlo. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dilo. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Y te damos gracias, Señor, en esta noche por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te damos gracias porque cuidas de cada uno de nosotros, porque permaneces a nuestro lado, aunque a veces nosotros nos alejemos de ti.
Te alabamos y te bendecimos en esta noche en la que tú nos permites en tu presencia estar para oír como lo hacen los discípulos y para dejarnos llenar el corazón de tu enseñanza. Queremos en esta noche dirigirnos a ti con la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos de todo mal. Bendito y alabado seas, Padre misericordioso, Dios bueno de quien proviene toda consolación. Bendito seas, Señor, porque en la plenitud de los tiempos, por el amor que nos tienes, enviaste a tu Hijo al mundo para darnos a conocer tu nombre. Alabado y bendecido seas, Padre, Padre nuestro, Dios bueno, que quiere que lo bueno nos pase, que quiere nuestro bien, que hace salir el sol sobre justos y pecadores, y que atiendes a nuestras súplicas por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta noche santa, en la que nos permites estar en tu presencia. Y te pedimos con humildad que nos concedas en esta noche la gracia de vernos liberados de todo mal, de todo aquello que nos puede estar inquietando el corazón, de todo aquello que nos puede estar angustiando. Líbranos, Señor, de toda forma de mal que se haya levantado en nuestra vida en contra de nosotros. Líbranos del mal que tiene forma de enfermedad física, psíquica y espiritual. Líbranos de toda tragedia, de todo mal momento por el que podamos estar pasando. Acorte el tiempo de nuestros sufrimientos y haz, Señor, que veamos tu victoria sobre todas aquellas circunstancias de nuestra vida sobre la cual nosotros no tenemos control. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos del mal que quiere el malo contra nosotros. Líbranos de todo maleficio, del mal que permanece ante nuestro entendimiento oculto. Y te pedimos, Padre, que en esta noche nos concedas la gracia, que libres de todo mal, podamos servirte todos los días de nuestra vida, llenos de gozo siempre en tu presencia. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo, único nombre dado a los hombres por medio del cual éstos puedan salvarse. Bendito sea, Señor, porque se llena de gozo nuestro corazón al pronunciar tu santo y glorioso nombre, porque nadie puede decir bendito sea Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Alabado sea, Señor Jesucristo. Alabado sea, Señor Dios nuestro, Salvador nuestro, alegría de nuestro corazón, esperanza de nuestra vida, fuerza de nuestros pasos. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, porque tú eres el pastor, el guardián de nuestra vida, porque tú eres el que nos conduce por quebradas oscuras y nos dirige, Señor, a manantiales de reposo. Alabado y bendecido sea, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Salvador, el que nos rescata de las aguas caudalosas. Alabado y bendecido sea, Señor Jesucristo, porque tú eres, Señor, quien nos sostiene en los momentos difíciles de nuestra vida, y eres tú, Señor, quien nos hará justicia frente a nuestro adversario. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Señor Dios nuestro,
porque pronto veremos tu liberación, porque tú pondrás a nuestro enemigo por escabel de nuestros pies. Alabado y bendecido sea, Señor Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre y alabarte en la asamblea con los hermanos. Señor Jesús, en esta noche santa, venimos a tu presencia, no solo para alabarte, sino también con toda humildad, pedirte que selles con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Que selles con tu sangre nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Jesús, que nos concedas la gracia de en tu presencia encontrar la paz. Úngenos, Señor, con un aceite de alegría para que podamos siempre gozar de tu presencia. Amado Cristo, que en nuestro corazón no haya obstáculo alguno para que tu palabra nos penetre y para que tu palabra dé fruto en nosotros. Concédenos, Señor Jesús, la gracia de poder avanzar y progresar en nuestra vida espiritual. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, que junto con el Padre y el Hijo mereces y recibes de parte de nosotros una misma adoración y gloria. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, dulce huésped del alma. Bendito seas, Espíritu de la verdad. Bendito seas, Paráclito. Bendito seas tú, porque tú nos haces entender las Escrituras. Bendito seas, porque tú nos recuerdas todo lo que nos ha enseñado Jesucristo y nos ayudas a comprender cada una de sus palabras. Bendito seas, porque eres tú quien nos mueve a darle gloria, a dar testimonio de que Él ha resucitado de entre los muertos. Alabado y bendecido seas, Espíritu Santo, porque tú, donde moras, está ahí la verdadera libertad. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú confirmas en nuestro interior el amor que se nos tiene. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos mueve en la oración, quien nos mueve en la alabanza y en la adoración, porque eres tú quien pone en nuestro corazón sentimientos y anhelos de santidad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque tú enciendes nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza. Alabado y bendecido seas, Espíritu Santo, porque tú haces de nuestra alma tu huerto, al cual tú fecundas para que dé frutos y dones y carismas. Alabado y bendecido seas, Espíritu Santo, porque tú eres Señor y dador de vida. Te alabamos y te adoramos en esta hora, Espíritu Santo, y te pedimos con toda humildad que nos ayudes a comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche se nos quiere enseñar. Concédenos, Espíritu Santo, un corazón atento y un espíritu dócil a tu enseñanza. Queremos finalmente consagrar esta noche al corazón inmaculado de la siempre bienaventurada y gloriosa María de Nazaret. Queremos consagrar sus vidas, sus hogares, sus familias y todas las necesidades que se presenten este día en tu vida al corazón inmaculado de la Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de nuestros hermanos, la Iglesia triunfante del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros.
Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. San Juan de Egipto, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Justino Mártir, ruega por nosotros. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, le pedimos al Señor, a través de la mediación de la intercesión de San Miguel Arcángel, que en esta noche nosotros, los nuestros y el lugar en el que nos encontremos, nos veamos libres de todo influjo diabólico y de las acechanzas de Satanás. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermana, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, el último lunes del mes de marzo, hoy día 27 de marzo, continuamos con nuestro curso, la oración de intercesión. La semana pasada, por motivo de fuerza mayor, no he podido hacer la transmisión. Y pues después del taller que dimos, sanando a través del perdón, pues continuamos entonces hoy día con esta enseñanza, el tema número 10 de nuestro curso, en donde vamos a abordar un tema muy importante del cual ya hemos hecho mención en algún momento. La intercesión profética es un tipo de intercesión muy específica que queremos enseñar en esta noche. Y pues bien, le damos la bienvenida a todos ustedes y te voy a invitar a que puedas buscar el libro del profeta Ezequiel, el texto profético de Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 al 21. Ezequiel capítulo 3 del 16 al 21. Pues bien, dice la Sagrada Escritura, Ezequiel capítulo 3, del 16 al 21. Al cabo de los 7 días, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir. Si tú no le das la alarma, sino le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, el malvado morirá por su culpa, pero su sangre te pedirá cuenta a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida.
Y si el justo se aparta de su justicia y comete injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido, tú morirá por su pecado y no se le recordará la justicia que había practicado, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo que no peque y él no peca, ciertamente vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Es palabra de Dios. Pues bien, quisiera en este punto de nuestro curso, antes de enseñar lo que es la intercesión profética, recordar dos cosas muy importantes que hemos señalado en el contenido temático de estas reflexiones que hemos estado haciendo. Y lo primero es que respecto a este tipo específico de oración, la oración de intercesión, hemos enseñado que la intercesión es un tipo de petición. Cuando pedimos a Dios por otros, es ahí que nuestra oración se transforma en una oración de intercesión. Interceder, decíamos, que significa hablar a Dios a favor de alguien para conseguirle un bien o para que Dios le libre de algún tipo de mal. Es en ese sentido que tanto la oración de sanación es también una forma específica de hacer intercesión. Y la oración de liberación también es otro modo distinto de hacer intercesión. Es en ese sentido que el que intercede tiene que acercarse a Dios para que a través de su oración, a través de sus súplicas y de sus plegarias, pueda presentarle a Dios la vida del otro, la necesidad y su miseria. Entonces, muy importante este contenido que hemos enseñado en los primeros días de nuestro curso. Del apóstol San Pablo hemos extraído una enseñanza capital para lo que es la intercesión. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 5, ahí San Pablo nos enseña sobre la intercesión lo siguiente: cómo Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, es decir, al pleno conocimiento de Jesús. Y para ello el apóstol nos invita a unirnos con Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, y colaborar con nuestras plegarias a la salvación de todo el género humano. Es decir, nuestra intercesión es requerida, es querida y es esperada por Dios a favor de todos los hombres. Y esto es importantísimo. Tenemos que orar para que todos los hombres se salven. Y es de esta manera, no solamente que cumplimos con el mandamiento de la caridad, de amar al prójimo, sino que de esta manera participamos de la preocupación que Dios tiene por la salvación de todos los hombres. Nuestra intercesión, en ese sentido, unida a Cristo, nuestra intercesión prepara la acción salvífica de Dios a favor de los hombres. Cuando nosotros entendemos de este texto que Cristo es el mediador primario, el mediador principal, y de ahí
todas las mediaciones son secundarias, incluyendo la de la Santísima Virgen, pero que está dentro de las mediaciones secundarias en un grado superior a la de los santos e incluso a la de los ángeles, ¿no? Y la de nosotros está muy por detrás. Pero es en esta comunión de los santos, ¿no? Unidos con la Virgen, unidos con los santos, unidos con los ángeles y unidos con todos los hombres de buen corazón, que juntos intercedemos con Cristo al Padre. Es decir, dirigimos nuestras plegarias a Cristo y con Cristo al Padre para que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues bien, es en estos dos puntos que los he tratado, los he vuelto a traer a nuestra memoria, porque es en este contexto en el que quisiera enseñar este modo específico de hacer intercesión, que se llama intercesión profética, que implica en su enseñanza entender que este modo específico de oración hace falta en el hoy de la iglesia. Y pues bien, la base bíblica de este tipo de oración, la intercesión profética, la encontramos en dos pasajes que hemos enseñado de dos personajes bíblicos. Hemos hablado de Abraham, cuando hemos enseñado sobre la intercesión en las Sagradas Escrituras en el contexto del Antiguo Testamento, y otro personaje muy importante, Moisés. Al respecto de lo que enseñamos de Abraham y de Moisés, decíamos que ambos personajes, cuando los estudiamos, se nos enseña lo siguiente, que Dios decide a un hombre, o algunos hombres en particular, Dios decide revelarles sus planes. Dios decide mostrarles lo que ha de suceder y lo hace con la finalidad de que estos hombres, al recibir la revelación de Dios, se inmiscuyan, se involucren e intervengan orando a favor de los demás. Es decir, Dios, a través de la figura de Abraham y a través de la figura de Moisés, nos enseña que Él les revela la maldad de su pueblo, la maldad de los hombres, con el propósito de que ellos eleven sus súplicas, ofrezcan sus plegarias por la conversión y la salvación de los pecadores. Entonces, decíamos también que cuando Dios decide revelarle a alguien algo de otra persona o de un conjunto de personas por el medio que fuera, cuando Dios te permite conocer la miseria, cuando Dios te permite conocer el pecado, cuando Dios te permite conocer la desgracia en la que se encuentra alguien, es con la intención de provocar en nosotros deseos profundos de orar a favor de esas personas. Es en ese sentido que en Génesis capítulo 18, del 22 al 33, leíamos y estudiábamos la intercesión insistente de Abraham a favor de Sodoma. Y esto de pronto pensando en su pariente Lot. El diálogo bello que se nos presenta en este capítulo 18 del primer libro de la Sagrada Escritura destaca el poder intercesor del justo a favor de los pecadores. Esto es lo que destaca ese pasaje. El poder intercesor del justo a favor de los pecadores. La respuesta de Yahvé a Abraham enseña el papel salvador de los santos. El papel salvador de los santos en el mundo, porque de esa manera estamos participando de la preocupación que Dios tiene de que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, que es Jesús. También hemos enseñado, por ejemplo, un texto que es rico en contenido y que se refleja mucho
en los textos proféticos. El libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 14, ahí se nos va a presentar pues a Moisés en un papel de mediador nacional, en un papel de intercesor por el pueblo de Dios. Y específicamente en los versículos del 9 al 10 de Éxodo 32, se nos muestra algo que es muy interesante, algo que debe atraer nuestra atención. Dios decide comunicarle a Moisés su plan. Dios decide revelarle a Moisés lo que piensa hacer contra ese pueblo rebelde. Y esto de pronto lo hace el Señor con una intención, para que Moisés de pronto reaccione ante lo que Dios le estaba diciendo. Es decir, Dios está esperando, está contando con la intercesión de Moisés por esta nación, por este pueblo rebelde. Y la intercesión de Moisés, que luego se verá más ampliamente en Deuteronomio capítulo 9, del 18 al 19, se nos dice que cuando Dios le revela a Moisés cuál iba a ser la suerte del pueblo hebreo, Moisés se postró ante Dios, Moisés ayunó y ofreció sus súplicas y plegarias a favor de ese pueblo. Moisés hizo lo que luego se va a citar en el Salmo 106, en el versículo 23, se puso frente a la brecha. Se puso frente a la brecha, se puso delante de Dios para interceder por ese pueblo rebelde que estaba detrás de él. Y el resultado de ello fue lo que va a decir en el versículo 14 de Éxodo 32, va a decir que Dios se arrepintió del mal que iba a hacerle al pueblo. Y como explicábamos, si bien esta expresión que Dios se arrepintió no significa específicamente, literalmente, que Dios se arrepintió. Esta es una fórmula antropomórfica que se encuentra constantemente en el Antiguo Testamento. El autor sagrado está refiriéndose a Dios y está describiendo a Dios con reacciones psicológicas de los hombres. Pero no nos olvidemos que en número 23, 19 se nos dice que Dios no es hijo de hombre. No es hijo de hombre. Entonces lo que sucede, lo que entendemos entonces teológicamente, es que Dios tenía ya previsto cómo iba a actuar y en su actuación había contemplado la mediación de Moisés. La mediación de Moisés a favor del pueblo. Entonces, estos dos personajes y estos dos textos son la base de lo que va a ser la intercesión profética. Cuando nosotros hemos enseñado en su momento sobre la intercesión que realizan los profetas, hablábamos que la actuación profética se produce dentro de un contexto cultural, social, político, religioso, económico. Es decir, los profetas viven inmersos en la realidad que afecta al pueblo de Israel en sus diferentes situaciones históricas. Es decir, la actuación profética es en ese sentido que se tiene que dar dentro de la realidad que sufren todos los hombres. Y es en ese sentido que los profetas son testigos de que los planes de Dios expresan abiertamente un propósito de salvación. Ellos viven el presente y miran el futuro con una mirada expectante y esperanzadora de la acción de Dios a favor de su pueblo. Habíamos enseñado entonces también en ese sentido que la actividad profética básicamente son dos. A veces, cuando se habla del profetismo en Israel, ya también en su momento cuando hemos enseñado hay otro tipo de profetismo en los pueblos circunvecinos, ¿no? Pero específicamente cuando se habla del profetismo de Israel, se piensa que básicamente el profetismo tiene que ver con el hablar,
con el comunicar palabras de Dios. Ciertamente esto es parte, componente de esta misión profética que Dios le encarga a algunos hombres, como veremos en Jeremías capítulo 1, versículo del 9 al 10. Entonces, el llamado profético, en un primer momento, implica esto: hablar al pueblo de parte de Dios, comunicar al pueblo el mensaje de salvación. Entonces, esto es por un lado. Pero por otro lado, habíamos dicho que cuando hablamos de profeta no solamente hablamos de Naví, sino de Roé. Es decir, que al profeta Dios le revela cosas, y Dios le revela cosas para que el profeta ore, para que el profeta interceda a favor del pueblo de Dios. Entonces hay un texto que es muy, pero muy importante. Amós capítulo 3, versículo 7. Este texto es muy importante. Amós capítulo 3, versículo 7, para que podamos entender lo que es la intercesión profética. En ese pasaje el Señor dice: nada hace Yahvé sin comunicarle sus secretos a los profetas. Nada hace nuestro Dios sin comunicarle a sus siervos, los profetas, sus misterios. Entonces, este texto, ¿por qué señalamos que es muy importante? Porque nos muestra algo que es lo que queremos desarrollar en esta noche. ¿Por qué Dios decide revelar lo que piensa hacer con su pueblo al profeta? Para provocar que el profeta se inmiscuya, para provocar que el profeta intervenga a través de su oración, a través de sus súplicas, a través de sus plegarias a favor de ese pueblo. El Señor le revela a los profetas la situación en la que el pueblo de Dios se encuentra, la situación de alejamiento en la que se pueden encontrar, no solamente para que el profeta profetice, diga palabras de Dios, sino para que interceda, para que se ponga de pie frente a la brecha, como Moisés y como Abraham, intercediendo a favor de la conversión del pueblo. Es decir, cuando Dios le revela sus secretos a los profetas, como nos va a decir Amós capítulo 3, versículo 7, dice: nada hace el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7, Dios lo hace con esta intención, para que el profeta participe de la preocupación que tiene Dios por la salvación de todos los hombres. Esto es muy importante entonces. Dos aspectos de la actividad profética que se dan dentro de un contexto social, cultural, político, económico, religioso. Dos actuaciones que se tienen que dar dentro de un contexto de la realidad histórica que se está viviendo. Es que el profeta tiene que comunicar palabras de Dios, pero también el profeta es llamado a ser el gran intercesor del pueblo de Dios. Entonces, esto es muy importante, muy importante. El profeta tiene que estar intercediendo constantemente a favor del pueblo de Dios. Tiene que estar intercediendo constantemente a favor del pueblo de Dios. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos del 19 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 19 al 23. Escucha lo que dice la Sagrada Escritura. Dijo la gente a Samuel, suplica a Yahvé tu Dios en favor de tus siervos, para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey para nosotros. Pero Samuel respondió a la gente: no temáis, lo que habéis hecho es ciertamente una maldad, pero ahora no os alejéis de Yahvé y servirle con todo vuestro corazón, y no os apartéis en pos de los que no son nada,
que no sirven de nada ni salvan, porque no son nada. Además, Yahvé no rechazará a su pueblo a causa del honor de su gran nombre, pues Yahvé ha querido haceros su pueblo. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Este último versículo de Samuel, conocido también como el vidente Samuel, él no se le llama tanto profeta, sino vidente, porque Samuel es el que ve, ¿no?, lo que Dios le revela. Este es el roé, el que ve lo que Dios le revela. Entonces, fíjate en lo que dice en el último versículo, en el versículo 23. Dice, por mi parte, dice Samuel, lejos de mí pecar contra Yahvé. Es decir, sería un pecado contra Dios dejar de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Entonces, en el orden de lo que el profeta está presentando que Dios le ha pedido, en primer lugar es la súplica a favor del pueblo. Y en segundo lugar es el enseñar al pueblo el camino recto de Dios. Pero lo primero es la súplica. Lo primero es la súplica. A través de su súplica, a través de su oración de intercesión, Samuel está esperando, Samuel está preparando la intervención salvadora de Dios. Vamos a leer a otro profeta, un profeta que a mí en lo personal me conmueve mucho, ¿no? Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4. Habacuc 1, del 1 al 4 dice: ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré a ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver? Atención a esta parte, ¿ah? ¿Por qué me haces ver la iniquidad mientras tú miras la opresión? Ante mí hay rapiña y violencia, se suscitan querellas y discordia, pues la ley se desvirtúa, no se hace justicia, el impío asedia al justo, por eso se pervierte la justicia. Aquí el profeta Habacuc está quejándose con Dios. El profeta Habacuc, que ha sido llamado a ocupar un puesto de centinela, él está mirando la situación moral en la que está viviendo el pueblo de Dios. Y es como que Dios le ha pedido que se fije cómo está viviendo la gente. Y por eso es que dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad mientras tú miras la opresión? Entonces Dios le está haciendo ver al pueblo la maldad, le está haciendo ver a Habacuc en el pueblo la maldad, para que Habacuc interceda, para que Habacuc desde esa posición, desde ese llamado profético, interceda por el pueblo. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos enteramos que un familiar nuestro está atravesando un momento difícil, oramos por ese familiar, intercedemos por ese familiar. Y si las noticias a nuestros oídos que llegan son noticias trágicas, oramos con más fuerza por ese familiar. Es decir, el tomar conocimiento de la desgracia de otro nos impulsa muchas veces a interceder. Es en ese sentido que Dios le permite al profeta tener una sensibilidad espiritual para percibir no solamente la maldad, sino ver todo el contexto espiritual en el que se está desenvolviendo esa maldad. No solamente se ve las desgracias que pueden estar sucediendo, es decir, cuando nosotros prendemos la televisión, escuchamos homicidios, constantemente robos, asesinatos, y escuchamos toda serie de desgracias. Pero no solamente esto es lo que ve el profeta, sino que el profeta entiende que detrás de esa situación hay un contexto espiritual.
a través del cual Dios le está pidiendo al profeta que interceda, que interceda. Y esto de pronto el apóstol San Pablo en la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol San Pablo dirá que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que están en el imperio del aire. Nuestra lucha es contra las potestades, contra los principados, contra los demonios que controlan el mundo. No nos olvidemos de pronto la tentación que sufre Jesucristo en el desierto, que le hemos estudiado en el comienzo, en el primer domingo de esta cuaresma, ¿no? Que Satanás le ofrece los reinos de la tierra porque tiene poder sobre ellos. Y en el Evangelio de Juan, Jesucristo dirá que Satanás es el príncipe de este mundo, que a través del influjo de la moda, de las tendencias, de las ideologías, a través de algunos aspectos de la cultura, el diablo se busca posicionar. Por ejemplo, ¿no? La maldad que puede haber detrás de aprobar una ley contra la criatura que está en el vientre de la madre. Una ley contra el aborto que, para que no suene tan drástico el término aborto, se está utilizando ahora se habla sobre la interrupción del embarazo, que en el final es el aborto, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de eso espiritualmente, no solamente ver la maldad física, sino lo que espiritualmente se mueve detrás de ello. Ya en algún momento comenté que cuando algunos gobiernos de izquierda se establecen, ¿no? Cuando los gobiernos de izquierda se establecen en algunos lugares, comienza a proliferar la brujería, ¿no? Basta con hablar con gente de Venezuela o basta con hablar gente de Cuba, ¿no? Y la brujería, la santería, el curanderismo, el chamanismo, ¿no? Todo lo que es el esoterismo comienza a proliferar en ese tipo de gobiernos. Y es cuando esto comienza a proliferar que comienza a apagarse la fe en Cristo. Entonces, los profetas, como en el caso de Habacuc, no solamente el Señor los lleva a ver la maldad, sino a reflexionar espiritualmente por qué se está dando esa maldad, la raíz de esa maldad, y que ofrezca su oración de intercesión a favor de la conversión de esas personas. Es en ese sentido que los profetas supieron que con su intercesión, los profetas sabían que a través de su oración y a través de la palabra se estaba buscando promover una renovación y una maduración espiritual del pueblo de Dios. Esto es muy importante, muy importante. El profeta entonces entiende esto, que Dios quiere renovar a su pueblo, que Dios quiere enviar a su Espíritu Santo. Y lo que se necesita es orar para que esto suceda, es orar para que Dios libere todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento, tanto humano como espiritual, para que esto se manifieste. Entonces el profeta, a través de su intercesión, por ejemplo en el caso de Jeremías, ¿no? Jeremías promueve una gran reforma religiosa. Por eso Jeremías, la enseñanza teológica de Jeremías tiene que ver con la conversión del corazón. Ya no una conversión externa, sino cambiar internamente. Y este es el papel de los profetas, ¿no? Muy importante. Es en ese sentido que de esta manera interceder, la intercesión profética, se entra en este contexto. Ahora, ¿por qué hablamos con este término? ¿Por qué nos referimos a este tipo de intercesión como intercesión profética? Que no es lo mismo el otro tipo de intercesión que hemos estado enseñando, que yo suplique a alguien por Dios, a Dios, que yo interceda a favor de alguien, es intercesión, ciertamente. Pero lo característico de la intercesión profética, atención, que llegamos al corazón de nuestra enseñanza, lo característico de la intercesión profética es el carisma de revelaciones. Es el carisma profético
Carisma profético que interviene en este tipo de oración y que el apóstol San Pablo enseñó al respecto en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, en donde dirá que hay algunos que reciben el carisma extraordinario de la profecía, ¿no? El carisma de la profecía es un don que da el Espíritu Santo que consiste en revelar la voluntad divina, lo que Dios quiere para nosotros en el aquí y en el ahora de nuestra existencia. Esto es parte de la intercesión profética, sobre todo el carisma de profecía. También aquí hablamos de carismas de revelación, ¿no? Carismas de revelación, pero quisiera centrarme básicamente en el carisma de profecía como algo característico de este tipo de oración. Por ejemplo, cuando yo escucho hablar sobre alguien que tiene un problema, voy a orar por esa persona, estoy haciendo intercesión por esa persona, pero si Dios me revela la situación real, espiritual en la que se encuentra esta persona, si Dios me muestra el por qué esta persona se encuentra en esta situación y qué es lo que Dios quiere que esta persona haga para que salga de esa situación, ya entonces ese tipo de intercesión se llama intercesión profética por la participación del carisma de profecía. Por eso el carisma, atención, el carisma de profecía es muy necesario para el hoy de la iglesia. Muy necesario. Pablo insiste que este carisma es importante en la iglesia y va a dedicar todo el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios a enseñar al respecto. La falta que hace este carisma, entonces, que este carisma que se manifestó en el Antiguo Testamento y con el último profeta que fue Malaquías, este carisma con la venida de Cristo otra vez se hace presente, ¿no? Juan el Bautista, la venida de Cristo, otra vez se hace presente, y es en ese sentido que San Pablo en 1 Corintios en el capítulo 14 recomienda y habla sobre la necesidad de este carisma. Dice, procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. De esta manera, el don de profecía resurge en el Nuevo Testamento. Y Pablo va a enseñar en todo este capítulo 14 la gran importancia de este carisma de profecía. Él va a decir, por ejemplo, en 1 Corintios 14:1, que este es una gracia que Dios se la concede a algunas personas, pero la que deberíamos aspirar todos. Todos deberíamos pedir, según la enseñanza del apóstol, este carisma de profecía. El apóstol San Pablo luego en el versículo 3 va a definir en qué consiste este carisma de profetizar, que significa hablar a los hombres de parte de Dios, específicamente para su edificación, para su exhortación o para su consolación. Este carisma es de gran provecho y por eso en el versículo 6 San Pablo dirá, ¿y de qué provecho que yo vaya a ustedes si yo no los traigo ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Entonces, muy importante esto. No solamente comunicar una enseñanza, sino comunicar una enseñanza que provenga del mismo corazón de Dios. Que lo que se puede oír es palabra de hombre, pero el mensaje es del Señor. Por ejemplo, el día de ayer yo he tenido una enseñanza en una zona de Villa María del Triunfo, y muchos hermanos me decían, hermano, es como que usted nos ha leído toda nuestra vida, como usted nos ha dicho todo lo que nos pasa. Y a mí nadie me contó lo que pasaba en esa comunidad. Sin embargo, Dios te comunica, Dios te revela, Dios te enseña. Y muchas veces me ha pasado eso cuando predico, que alguien se me acerca y me dice, es como si Dios le hubiera contado mi vida. Es como si Dios le hubiera dicho lo que me está pasando. Y fíjate, uno le está predicando a una gran multitud, pero esa persona sintió que el mensaje era específico para él o para ella. Ese es el carisma de profecía. La palabra es mía, mas no el mensaje. Es la palabra de Dios en la palabra del hombre, ¿no?
Entonces, este carisma sirve para edificar la iglesia, como nos va a enseñar en Efesios capítulo 2 en el versículo 20. Y el objetivo de profetizar de este carisma es mostrar que Dios está verdaderamente presente entre nosotros. Porque a través de este carisma Dios revela los secretos de una persona. Y cuando el que está siendo movido por el Espíritu Santo en este carisma, al mostrar que Dios está revelando los secretos, esta persona reconoce que verdaderamente Dios está entre nosotros. Pongamos el ejemplo de la samaritana del pozo de Jacob, que conversando con Jesucristo distingue que es un judío más. Sin embargo, cuando el Señor le revela que no tiene marido, que ha tenido 5 y el que ahora no es su marido, entonces la mujer dice: veo que eres un profeta. Entonces, este carisma tiene esta particularidad que al mostrar los secretos que hay en el corazón de esta persona, Dios está mostrando que está verdaderamente entre nosotros. Y es en ese sentido que en el ritual del bautismo debemos nosotros recordar que cuando somos bautizados somos constituidos en Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos que ejercer un rol profético, es decir, anunciar y denunciar, ¿no? Anunciar y denunciar. Los profetas, que son, como lo hemos enseñado en su momento, los grandes defensores de los derechos de Dios y los grandes defensores de los derechos del hombre. Los defensores de los derechos de Dios, es decir, le recuerdan al pueblo la ley y le recuerdan al pueblo que tienen que ser fiel a la ley, fiel a Dios. Y los grandes defensores de los derechos de los hombres es que señalan las injusticias que se están cometiendo contra el pueblo. Entonces, todos los bautizados tenemos un llamado profético a anunciar a Cristo y a denunciar todo tipo de injusticia. Sin embargo, es en este contexto que hay algunas personas a las que Dios va a llamar con este carisma específico, en primer lugar, como hemos enseñado con Ezequiel, a interceder y a anunciar y a mostrar lo que Dios le ha puesto en el corazón. Entonces, aquí San Pablo en el capítulo 14, que rescata este carisma de profecía del Antiguo Testamento y lo actualiza para el hoy de la iglesia como una necesidad, aquí San Pablo va a hablar de la profecía que tiene referencia con la palabra que sale de nuestros labios. Pero como ya hemos enseñado, la profecía o el profetismo tiene no solamente que ver con lo que se dice, sino con la intercesión. No nos olvidemos entonces, lo he enseñado al respecto, como hemos enseñado también de Amós 3:7, porque Dios decide revelar sus secretos para que el profeta intervenga, es decir, se meta en esa situación, intercediendo ante Dios a favor del pueblo, con sus súplicas, con sus plegarias, con sus mortificaciones, con sus ayunos. Entonces, es en ese sentido, atención, que nos estamos acercando a un punto muy importante de nuestra enseñanza, es en ese sentido que el profeta es como un centinela. Atención, el profeta es como un centinela. El texto que hemos leído en el comienzo del profeta Ezequiel se titula así: el profeta como centinela. Ezequiel, cuando es llamado al ministerio profético, que es llamado y luego es renovado su ministerio, tiene esta peculiaridad: el llamado a ser un centinela del pueblo. Entonces, la clave para entender la intercesión profética es pensar en el profeta como un centinela. El profeta se involucra de tal manera con lo que le está aconteciendo al pueblo de Dios, que la acción de Dios consiste en mostrarle al profeta qué es lo que Dios quiere que él vea. Entonces, esto es muy importante. El profeta se involucra de tal manera, ¿no?, con su intercesión, que Dios le muestra al profeta su voluntad. Le muestra lo que está pasando en el pueblo, le muestra el contexto material, pero también el contexto espiritual,
y Dios le revela su voluntad salvífica, y es en ese sentido que el profeta tiene este llamado. En Habacuc capítulo 2, en el versículo 1, Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice: mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré, oteando para ver lo que me dice, lo que me responde a mi querella. Es decir, esta cita es clave. El profeta tiene que ocupar un puesto alto. Mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré, oteando para ver lo que me dice. Es decir, y un puesto alto no en dignidad, sino que aquí cuando está hablando de un puesto alto, estamos hablando espiritualmente de un puesto elevado. Mirar espiritualmente las realidades que se está viviendo en el pueblo de Dios. Entonces esta cita nos muestra que el profeta debe ser como un centinela, que debe ver desde un puesto alto lo que viene por el horizonte. Muy importante esto. Muy importante esto. Por eso el profeta tiene que ser una persona de oración profunda. Una persona que sepa entrar en oración, adentrarse en el corazón de Dios para escuchar y para ver lo que Dios le quiera mostrar. Entonces, cuando se habla de que el profeta debe ser como un centinela, el centinela es un soldado. Atención a esto, pero no es cualquier soldado. No es cualquier soldado. El centinela es un soldado que vela guardando un puesto de guardia. El trabajo del centinela consiste en la observación, en mirar el horizonte, el estar muy atento a lo que está sucediendo en el horizonte para advertir a los otros sobre el peligro. El centinela ve las cosas antes que los demás para advertir a la gente. El centinela ve lo que otros no ven. Y ve lo que otros no ven para dar la alarma. Esta es la intercesión profética. Hay algunas personas que tienen una vida espiritual más profunda que otras, a la que Dios decide mostrarle el horizonte. Dios decide mostrar lo que espiritualmente puede estar pasando. Primero, para que a través de su oración intervengan. Y segundo, algunos casos es que ese hermano o esa hermana que es llamado a hacer intercesión profética también puede ser predicador o predicadora. Y no solamente le muestra el horizonte, lo que está sucediendo para que interceda, sino muchas veces le pide bajar y comunicar a la gente los designios salvíficos. Entonces, es muy importante. El profeta es un centinela. Imagínate que en el ejército de Dios, pues hay capitanes, ¿no? Hay soldados, hay tenientes, hay generales, hay algunos que son más estrategas que otros, pero qué importante es que el profeta entienda que tiene que ser el centinela, el orar constantemente por lo que está pasando, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra nación, no solamente en Latinoamérica, sino lo que está pasando en el mundo entero. Mirar este avance del socialismo comunista, mirar ese avance del socialismo en Latinoamérica. Hay que orar por eso. Hay que orar por eso. Pues como ya he señalado alguna vez, eso va a traer mucho ocultismo, mucho ocultismo. Lo que está pasando a nivel mundial, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, que continúa y de la cual ya se habla poquísimo, o lo que está pasando en la realidad en la iglesia, el cisma que se está desgraciadamente formando en Alemania. El cisma que se está formando en Alemania, hay que interceder por eso. Ya se ha presentado allá, ya han presentado de pronto
la conclusión de los documentos de este sínodo y las propuestas que hay, ¿no? Y de pronto hay que orar por la intervención de su santidad Francisco, hay que orar por lo que esto pueda generar en la iglesia, y es decir, hay que estar atento a lo que está espiritualmente pasando, ¿no? Entonces el profeta es un centinela que tiene que mirar hacia el horizonte, no se puede dormir. Por eso es que el centinela tiene que estar siempre despierto, ¿no? Y espiritualmente, ¿esto a qué se refiere? Que tenemos que orar. Tenemos que orar. El que tiene este llamado tiene que ser de mucha oración, de constante oración, porque Dios le revela cosas. Está orando y Dios le pone en el corazón cosas, le permite ver cosas, situaciones. Y es por eso que el Señor nos permite estar en una posición para observar cuando el peligro se acerca, y a través, ¿no?, de ya sea que esta misma persona ejerza el ministerio de la palabra, o pedir que otros intercedan a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra. Entonces la clave en este tipo de intercesión es que Dios muestra lo que Él quiere, por lo cual se ore. Esta es la clave de este tipo de intercesión. En la otra, la intercesión ordinaria que todos hacemos, yo le pido a Dios lo que yo creo que esta persona necesita. Yo le pido a Dios lo que yo creo que en esta situación se necesita. Pero en la intercesión profética, Dios revela lo que Él quiere o por lo que Él quiere que se ore, ¿no? Esta es la gran diferencia de una intercesión normal y de la intercesión más específica, que es la intercesión profética. Por ejemplo, a mí cuando me ha tocado ir a predicar, a veces cuando yo voy a predicar, antes de predicar, primero oro por la gente. Yo a veces, cuando hay gente incluso que me escribe, mis hermanos, quisiera que usted me dé un consejo, y le digo, me voy a demorar un poquito, porque cuando leo a la petición de alguien o la inquietud que alguien me presenta, primero oro para preguntar al Señor. Lo que el Señor pone en mi corazón se lo comunico a la persona, ¿no? Entonces muchas veces el Señor en algunas comunidades me ha mostrado alguna situación espiritual que estaba sucediendo. Por ejemplo, en una comunidad en donde se había desintegrado la comunidad, una comunidad de 120 personas, de pronto se volvieron solamente 12 personas, la comunidad nunca volvió a levantar cabeza, y el Señor me mostró la razón por la que esta comunidad espiritualmente se encontraba así. Me mostró el Señor, recuerdo que intercedía por esta comunidad, y le pregunté, Señor, ¿por qué estos hermanos no crecen, no? O sea, siempre la comunidad son 2 hermanos, no hay crecimiento espiritual, los hermanos se estancan, entran y salen. Y el responsable me decía, hermano, un tema, porque nos encontramos así hace muchos años, y el Señor me mostró un altar. Cuando me muestra ese altar, me muestra que algo golpea ese altar y se rompe. Entonces el Señor me muestra, me enseña que ese es el altar de la adoración, y que en esta comunidad ese altar se había roto por un tema de pecado. Luego el Señor me muestra pues que habían habido escándalos en esa comunidad que no me habían dicho, ¿no? Adulterio, fornicación, homosexualismo, habían habido varios problemas en la comunidad que finalmente rompieron el altar de Dios. Yo le dije a estas personas, hermanitos, lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que le pidan perdón al Señor. No solo porque ustedes probablemente vieron esa situación y no dijeron nada y se volvieron cómplices del pecado de sus hermanos. Y por eso es que se destruyó la comunidad. Entonces los hermanos hicieron pues una jornada de reparación en la que le pidieron perdón al Señor, y la comunidad cambió. Entonces esta es la intercesión profética. Esa es la intercesión profética. Un día estaba hablando, ¿no? Una hermana me decía, hermano, en mi comunidad siempre nos andamos dividiendo, siempre crecemos y nos dividimos, hay rencillas entre nosotros. ¿Qué puede estar pasando? Cuando oré por estos hermanos de la comunidad, el Señor me mostró que habían 2 personas en esa comunidad que practicaban brujería. Y que habían puertas abiertas de un influjo muy fuerte en estas personas. Y cuando fuimos a hacer oración, el Señor nos mostró a las 2 personas. Y hablamos con las 2 personas, una se retiró de la comunidad, la otra quiso cambiar su vida y se le apoyó. Pero fíjate,
Esto es lo que el Señor nos muestra, ¿no? A veces a mí me ha sucedido que me echo a dormir y de pronto sueño con un hermano y el Señor me permite recordar el rostro, cómo lo tenía, la emoción que se reflejaba, me permite ver las manos, me permite a veces ver los pies con o sin zapatos. En algunos casos me ha tocado ver a los hermanos desnudos y ellos sufriendo una vergüenza. Y recuerdo específicamente, ¿no?, del caso de un hermano que estaba en el extranjero, que en el sueño lo veo desnudo, lo veo avergonzado, rodeado de oscuridad y lo veo desnudo. Y inmediato lo llamé al hermano cuando me desperté y le dije al hermano: hermanito, cada vez que yo sueño con alguien así, es porque esta persona está teniendo un problema muy fuerte con la lujuria. ¿Qué es lo que te pasa? Uy, el hermano se desahogó, se puso a llorar, que estaba cayendo terriblemente, no sabía cómo levantarse, que se sentía miserable, se sentía sucio, que estaba buscando ayuda, mas no la encontraba. Pero fíjate lo que mostró Dios, ¿no? Inmediatamente a llamar a la persona, a interceder por la persona. Eso es lo que se conoce como intercesión profética. A veces me ha tocado ir a orar a casas, ¿no?, cuando el Señor antes me lo permitía, con el tiempo que tenía, y el Señor me ha mostrado la realidad y el contexto de la familia, ¿no? Me ha mostrado la realidad y el contexto de las personas, ¿no? En algún caso me mostró que le habían hecho a una familia brujería, me mostró lo que había pasado, incluso se lo dije a la familia y la familia me dijo: efectivamente, hermano, esto nos ha pasado. Otro día, hablando por teléfono con una amiga que tenía un familiar enfermo, cuando ella me contaba sobre su familiar y yo iba intercediendo en mi interior, en ese momento veo una persona vestida de blanco, bigote negro, sombrero ancho, que venía del norte. Así el Señor me mostró, venía del norte y le traía un brebaje a esta señora y este brebaje le hizo daño. Por eso esta mujer se le inflamó el estómago e incluso emana una pestilencia a la mujer y está en tratamiento médico y no le encontraban qué era lo que tenía. Y le dije a la mujer esto, y la mujer me dice: y efectivamente, hace más o menos en el tiempo que usted me dice, vino una persona con la misma descripción. Pues a esta mujer le hicieron pues un hechizo de putrefacción, ¿no? Entonces se pudo orar por esa persona. Entonces, el Señor nos permite, cuando nosotros somos personas que oramos, intercedemos, el Señor nos permite entender, nos permite ver, nos permite comprender alguna situación espiritual sobre la que el Señor quiere que oremos, ¿no? Esto implica un llamado intenso a la oración, un llamado intenso a la oración, ¿no? A veces ha sucedido que, por ejemplo, cuando hubo un terremoto en Pakistán, ¿no?, el primer terremoto en Pakistán que el Señor puso en mi corazón interceder, yo estaba en el Santísimo orando y el Señor me mostró la palabra terremoto y luego me mostró la palabra Pakistán. Entonces entendí que Dios quería que orara por este pueblo. Y recuerdo que estuve orando por 2 días y después de 2 días salen los noticieros de que hubieron más de 75,000 muertos. Más de 75,000 muertos. Entonces yo estoy seguro que el Señor puso a mucha gente orar, ¿no?, para que no sea una desgracia mucho mayor, que si bien ya era una desgracia terrible, 75,000 muertos, una sola vida, y es una desgracia. El Señor pues nos pidió esto, ¿no? Nos pidió este tipo de oración por esta tierra, ¿no? Entonces el Señor esto es lo que hace, ¿no? Nos va revelando, ¿no? Incluso cuando estamos en momentos de hacer sanación interior, Dios te revela lo que puede estar pasando en esa alma. Por ejemplo, había una persona que todo el mundo le juzgaba porque era un ateo, ¿no? Todo el mundo lo juzgaba, y esta persona pues de otro país, ¿no?, un país nórdico. Entonces todos lo juzgaban, lo criticaban, que no era creyente, y como que se burlaba de las cosas de Dios. Entonces a mí me tocó orar por el hermanito. Cuando oro por el hermanito, el Señor me muestra de que este hombre era así porque había perdido a su papá congelado en la nieve. Y él le reclamó a Dios. Y luego perdió a su tío se suicidó.
Y él le reclamó a Dios y desde ese momento su corazón se cerró para creer en Dios. Y cuando el Señor me muestra, el hermano se sorprende que yo supiera cosas que él no me había comentado. En ese momento el Señor me puso en el corazón decirle al hermano que aunque él no creyera en Dios, Dios creía en él. Y esto le tocó el corazón. Desde ahí el hermano, cuando conversamos, me dice, yo si creo que hay buena gente, si creo de que hay gente que cree bien en Dios, de que sigue a Cristo, es por ti, me dice, es por ti. Entonces, este es el carisma que el apóstol Pablo quiere que todos en la iglesia pidamos. El carisma de profecía. El carisma de profecía. Entonces, este versículo del profeta Ezequiel, que el Señor le dice, ¿no? Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Centinela de la casa de Israel. Este versículo expresa el programa mismo de la actividad profética. Lo primero que tiene que hacer el profeta es ver espiritualmente el horizonte para luego poder advertir al pueblo, dar la alarma de que hay que volver a Dios. Entonces la oración del profeta viene a ser como una muralla, ¿no? La oración del profeta viene a ser como una muralla que sirve para proteger, ¿no?, de la acechanza del enemigo, ¿no? El profeta pues se pone de alguna manera en pie frente a la brecha, como dice Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice, he buscado entre ellos uno que construyera un muro y se mantuviera de pie frente a la brecha ante mí para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Es decir, el Señor está buscando hombres y mujeres que levanten muros de oración para proteger la tierra, no solo nuestra nación, no solo nuestro país, sino la tierra de toda esa conquista que quiere el diablo, que quiere el enemigo. Por eso esto mismo el Señor lo va también a abordar con el profeta con el profeta Isaías 59, el versículo del 12 hacia adelante dice, se echa en falta la lealtad y quien se aparta del mal es despojado. Lo vio Yahvé y le pareció mal que no hubiera derecho. Vio que no había uno solo y se extrañó que nadie interviniese. Es decir, aquí Isaías dice lo siguiente, que Dios ve cómo prolifera la maldad, pero lo que más le extraña no es la proliferación de la maldad, sino que nadie interviniese. ¿Y cómo interviene uno? A través de la oración. A través de la oración. Ya sea que usted pueda recibir el carisma profético o lo tenga, o ya sea que no lo tenga, todos tenemos que orar para que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por eso es que a través de la intercesión profética, Dios pide a algunos que, como Moisés, se pongan en pie frente a la brecha. Una brecha viene a ser un agujero por donde puede pasar el enemigo. Viene a ser un muro protector y hay un agujero y ahí puede pasar el enemigo. Entonces, la intercesión profética consiste en ponerse en pie frente a la brecha e impedir el avance del enemigo a través de la oración, a través del clamor. Como dirá el Salmo 106 en el versículo 23. Dispuesto estaba a exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su furor destructor. Pues bien, el programa profético entonces tiene que ver con este tipo de oración, la intercesión profética. Dios quiere que seamos muchos los que pidamos este carisma y que intercedamos con mucha fuerza por la iglesia. Hermanos, finalmente
animarte a que puedas pedir este carisma, el carisma de revelaciones, y específicamente el don de la profecía, como dice el apóstol San Pablo. Y animarte que aunque algunos no lo tengamos, pedirle al Señor por la salvación de los hombres. Rogar por la salvación de los hombres. Por ejemplo, ¿no? Yo te rogaría encarecidamente, yo del 12 de abril al 12 de mayo estoy saliendo de misiones a Europa. Estoy yendo a 3 países y tengo que hacer una misión durante un mes en 8 ciudades. Estoy yendo a Alemania, a Suiza y España, y entre los 3 países son 8 ciudades que tengo que visitar, son 8 campañas de evangelización que tengo que hacer, y te rogaría tu intercesión por ese servicio, porque hay hermanos hispanohablantes y hermanos alemanes a los que les hay que anunciar el Evangelio, ¿no? En el contexto en el que se encuentra allá Alemania y esta parte de Europa. Entonces, hermanos míos, vamos a hacer oración por ustedes. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por la enseñanza que en esta noche nos has dado, porque tú quieres que no solamente oremos por los nuestros y por nosotros, sino que también nos involucremos en la salvación de los otros, de aquellos que no son nuestra sangre, de aquellos que no llevan nuestro mismo apellido, pero finalmente de aquellos con quienes compartimos la misma fe. Tú quieres, Señor, que intervengamos decisivamente entre esta batalla espiritual que se está dando, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, para que el reino de Dios entre nosotros crezca, se extienda y se afiance para la mayor gloria del Padre. Y para ello tenemos que orar. Que así cuando decimos, venga a nosotros tu reino, tengamos presente la salvación y la conversión de aquellos que no te conocen, de aquellos que no han escuchado el Evangelio, de aquellos que por sus heridas psicológicas, por sus heridas personales, han cerrado su corazón a la salvación. Te queremos pedir en esta noche, Señor, por todos los hombres que están alejados de ti, por todas las mujeres que están alejadas de ti, por todos aquellos que viven de espaldas a ti y que necesitan de tu salvación. Te queremos pedir en esta noche por todos aquellos que han de morir, para que les concedas, Señor, en un instante la gracia de arrepentirse de sus pecados y de invocar tu nombre, Jesús, para que se salven. Queremos pedirte en esta noche por las almas del purgatorio, por las que nadie ora, Señor. Te pedimos en esta noche por el Santo Padre, te pedimos por todos los obispos, en comunión con el Santo Padre, te pedimos por todos los sacerdotes, te pedimos, Señor, por todas las religiosas, por todos los laicos que están involucrados en la evangelización de la Iglesia. Te pedimos por todos los movimientos, órdenes religiosas y movimientos laicales que con sus iniciativas de evangelización quieren ganar más almas para Cristo. Te pedimos, Señor, la gracia de poder mirar el horizonte y de que tú nos reveles aquello por lo que quieres que oremos. Muéstranos por qué quieres que oremos, amado Jesús. Y de manera muy especial te quiero pedir en esta noche por todos mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión. Por aquellos, Señor, que están formándose en el carisma de intercesión, para que sobre ellos derrames, oh Jesús, por medio de tu Espíritu, el don de la profecía. Ramaranasutu shitara yarama santara yaraitra, sayaramasuntu yaramana jarama santara yaraitra. Concédele a mis hermanos, concédele a mis hermanas la gracia, Señor, de ponerse a tu servicio
a través de este humilde servicio de la oración de intercesión. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice a sus hijos, bendice sus matrimonios. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer su rostro sobre ti. En el día de tu angustia voltea hacia ti su mirada y que Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Cristo nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, algunos avisos que son importantes. La próxima semana acabamos el curso. Tenía que enseñar algo que era importante sobre un modo específico de hacer oración, de intercesión, según la manera de lo que nos enseña Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, que nos pide la Virgen María en estos tiempos difíciles. Entonces, esto lo voy a enseñar el próximo lunes. Ya, el próximo lunes acabamos el curso. Ya, perdóname, tuvimos que haber acabado hoy día, pero tuve un problema muy serio la semana pasada y no pude, lamentablemente. Yo el próximo lunes voy a acabarlo, ¿ya? Segundo aviso, este fin de semana tenemos retiro que nos prepara para la Semana Santa. 1 y 2 de abril, en donde empezamos con el Domingo de Ramos, la Semana Santa, ¿no? Entonces, el 1 y el 2 de abril tenemos retiro presencial de sanación y de liberación. Vamos a estar en Magdalena del Mar, en un auditorio que es el auditorio de la parroquia del Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar. Vamos a estar desarrollando 5 temas. El primer tema es resuciten a los muertos, porque a veces tenemos más apariencia de muertos que de vivos. El segundo tema, yo soy la resurrección. ¿Qué significa este pasaje? Porque Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. En el tercer tema, el encuentro con el resucitado, el impacto de nuestros traumas a veces nos impiden creer en el poder de Jesús. En el cuarto tema, abriré nuestras tumbas. Allá trataré la profecía de los huesos secos de Ezequiel, un tema poderoso sobre la efusión del Espíritu Santo. Y el último tema, quédate con nosotros, sobre la Eucaristía, cómo vivir nuestra espiritualidad en torno a la Eucaristía. Entonces, 5 temas que vamos a desarrollar. Este retiro se llama El Encuentro con el Resucitado. Entonces, si tú quieres participar en este retiro, puedes ingresar al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Ahí en el afiche hay teléfonos para que tú te puedas comunicar y conseguir tu entrada. Entonces, hermanos míos, mañana voy a estar con un tema muy bueno en Radio María. A las 5 de la tarde voy a desarrollar un tema que se llama la tibieza espiritual. Hay gente que me dice, hermano, me siento desanimado, estoy con aridez espiritual. ¿Por qué? Mañana lo voy a enseñar a las 5 de la tarde a través de Radio María, el programa Jesús está vivo. Y finalmente, para aquellos hermanos que quieran colaborar con este pobre ministerio, pueden hacerlo a través de la compra de estrellitas de Facebook. Mi página web, que es www.israeldecristo.com. Ahí hay una pestañita que habla de donaciones para aquellos que quieran colaborar, o también en los datos personales de esta página también ahí hay un número de cuenta para aquellos hermanos que quieran colaborar con este ministerio, para que así sigamos evangelizando y sigamos llevando gratuitamente a otras personas el anuncio de Cristo. Que Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos nuestros benefactores. Nos encontramos la próxima semana para acabar el curso y este fin de semana con el retiro. Así que Jesucristo les bendiga, hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Paz y bien. Hasta luego y nos vemos. Chao, chao.